Yo echo de menos en su intervención que hablara del ejército. Es decir, me parece que, al contrario de lo que señalaba el señor Tardá, usted tiene un cargo político y he echado de menos una intervención política en dos sentidos. En primer lugar, que hiciera el análisis de la evolución de estos programas especiales de armamento desde el punto de vista político y desde el punto de vista del ejército, en el sentido que le voy a explicar a continuación. Yo, cuando le estaba escuchando, me parecía la intervención de un contable. Es decir, usted nos ha explicado: tal programa costaba tanto, ahora va a costar tantos millones menos, por lo tanto nos ahorramos tanto. Ha hablado usted mucho del impacto en el déficit que tiene estas partidas presupuestarias, de cómo se va a reducir ese impacto en el déficit, de la necesidad de ahorro, etcétera. Y en una segunda parte de su intervención ha adoptado usted el punto de vista industrial, es decir, cómo esto obviamente va a afectar a las empresas de la industria de la defensa, cómo ustedes están tratando de fomentar su internacionalización, su diversificación, etcétera. Nos ha explicado las reprogramaciones y las reconducciones de estos programas, pero como si fueran un fin en sí mismo, como si nos hubiéramos olvidado, o mejor dicho, se hubieran olvidado ustedes, el Gobierno, de que estos programas son un medio para que el Ejército esté dotado de unas capacidades determinadas, son medios para que los profesionales de las Fuerzas Armadas lleven a cabo su labor. Y esta es toda la parte que a mí me falta de su intervención y que considero que es la más importante, porque esto no es solamente un problema contable y desde luego no es solamente un problema empresarial. Yo ya sé que al señor Morenés le preocupa mucho el asunto de la industria y él a menudo habla estrictamente como un lobista, pero claro, a nosotros nos debe preocupar en primer lugar la defensa de España, porque mi grupo está convencido de que la defensa es un bien público y en ese sentido hay que dotarla como se dota a todos los bienes públicos. Para nosotros no es una oportunidad de negocio, es un bien público. Y en segundo lugar, los propios militares que van a trabajar con todos los artefactos relativos a estos programas. Entonces, yo echo en falta, y espero que nos lo pueda aclarar en una siguiente intervención, que explique cómo afectan estas reducciones a las capacidades del Ejército. Es decir, es obvio, y ese análisis político también ha faltado, que en algún momento se han hecho mal los cálculos. Es decir, o bien cuando se contrataron, se asumieron programas que sobrepasaban mucho nuestras capacidades, o quizá no, o quizá esas necesidades, sobrepasaban nuestras necesidades. Esas necesidades eran reales y entonces ahora no vamos a poder cubrir esas necesidades, o bien en aquel momento se exageró y ahora vamos a quedarnos con un ejército con capacidades inferiores a las que realmente necesitaríamos. Esto es lo que a mí no me termina de quedar claro. Y como remate de esas carencias de su intervención, ha dicho usted: de todas maneras, como consuelo a la industria, ¿no? De todas maneras, cuando haya más dinero se elaborarán nuestros programas. Es decir, ahora los estamos recortando todos, pero cuando haya más dinero haremos otros nuevos o retomaremos estos, con lo cual seguimos sin saber, pero realmente ¿nos van a hacer falta esos programas cuando tengamos dinero y los compremos? ¿O va a ser solo para alimentar a la industria? ¿O realmente nos quedamos ahora con las capacidades muy mermadas al no tenerlo? Creo que todo esto es lo más importante que hay que explicar, o por lo menos tan importante como lo que usted ha explicado. Le pongo un ejemplo concreto, el A400M. Este programa, de cuyo recorte usted ha hablado, con un ahorro de 800 millones de euros, pero era el programa, y de esto es lo que no ha hablado. Le pongo este ejemplo concreto de todo lo que me he referido, pero sería aplicable a cualquiera de los otros programas, porque era el programa que más multiplicaba nuestras capacidades actuales. Entonces ya no necesitamos
mejorar esas capacidades, o nos vamos a quedar con carencias en nuestra defensa. Creo que esto es fundamental. O nuestros militares van a trabajar en condiciones y con útiles y herramientas en fin, no a la altura de las misiones que se les encomiendan. Es que a mí me ha faltado mucho en esta intervención que hablemos de nuestro ejército y de la defensa de España, que creo que es para lo que estamos aquí. Los programas no son un fin en sí mismos, son los medios con que dotamos a nuestro ejército para llevar a cabo una tarea determinada. Y entonces llegamos al meollo del asunto, porque desde el primer momento en que el ministro compareció en esta comisión al iniciarse la legislatura, nosotros le hablamos de la necesidad de tener un modelo de Fuerzas Armadas, un paradigma de Fuerzas Armadas, que seguimos sin tenerlo. Claro, mientras no tengamos ese modelo de Fuerzas Armadas y sepamos para qué las queremos y qué queremos que hagan y qué grado de compromiso en misiones internacionales y qué grado de defensa, en fin, de las zonas más amenazadas de España queremos que tengan, pues claro, resulta muy difícil saber qué tipo de programas de armamento necesitan, puesto que no sabemos para qué lo necesitan. Y nosotros, como grupo parlamentario, seguimos echando en falta ese paradigma de la defensa. Y por entrar ya en preguntas concretas, me gustaría que nos hablara de la modificación de los posibles flujos de pago en los programas cuya fase de producción ha terminado. Me refiero al F-100, LHD, BAC, Leopardo, Taurus, Apagafuegos, F-105, etcétera. Y si existen planes de venta de material ya entregado a las Fuerzas Armadas en el marco de los PEAS. En segundo lugar, querría saber si han analizado la posibilidad de la compensación, es decir, los flujos de caja existentes a partir de los préstamos del Ministerio de Industria y las devoluciones de los mismos a partir de los pagos del Ministerio de Defensa. ¿Qué impacto tendrían, sobre todo en programas cuyas entregas ya han finalizado y que, por tanto, ya han contabilizado al 100% a efectos del déficit? En cuanto al programa Pizarro, también me gustaría que explicara la vida de la segunda fase de este proyecto, ya que ha sufrido muchas renegociaciones y retrasos y no sabemos si estas son imputables a Santa Bárbara, con el análisis de las posibles penalizaciones que hubiera que hacer al respecto, o al Ministerio de Defensa, en cuyo caso lo que habría es que analizar responsabilidades. Y por último, le quería hacer una pregunta sobre los BAM, porque se ha anunciado la noticia. No sé si usted, me ha parecido que usted no hablaba de los BAM en concreto en su intervención, tal vez me haya despistado, pero me ha parecido que no lo hacía, que la segunda fase para construir cinco de estos barcos de acción marítima en los astilleros de la Bahía de Cádiz desaparecía de los planes del Ministerio de Defensa y me gustaría que confirmara si es así o no. Nada más, muchas gracias. Y es por donde he terminado antes, es la que acusa a la Secretaría de Estado de iniciar su intervención como un contable y terminarla como un industrial. Bueno, realmente creo que se le ha escapado algo de lo que yo he dicho, porque lo que yo he planteado no es una visión ni de contable ni de industrial, es una visión conceptual de lo que debe de ser el gasto y la inversión en defensa. Nosotros lo que hemos traído aquí, precisamente la innovación que hemos traído aquí, es que ni somos contables ni somos industriales. Lo que somos es una propuesta que contempla todo en su integridad. Y lo que es todo es no solo adquirir unidades, sino ver cómo se van a utilizar esas unidades en las Fuerzas Armadas. O qué número de unidades en función de que los requerimientos han podido verse alterados. Los programas, algunos de ellos tienen más de 10 años. Las cosas han cambiado mucho en el mundo durante estos 10 años. Y, por lo tanto, ya va siendo hora que la reprogramación de los PEAS no se haga simplemente por un contable, sino que se haga con un criterio que sea contable, indudablemente, porque las cifras tienen que cuadrar y tienen que ser aceptables para el Ministerio de Hacienda, pero en la cual intervengan los técnicos militares y de armamento. Y esos tres están perfectamente incorporados e integrados en esta propuesta. Realmente me he explicado muy mal si sigue usted creyendo que nosotros lo que traemos es una propuesta contable. Naturalmente habrá gente que pueda pensar que por qué
se modifican las necesidades de las Fuerzas Armadas para un vector tan importante como es el A400M, y de 27 unidades pasamos ahora a 13. Bien, yo lo que sí puedo decir es que la Secretaría de Estado no atrae nada a esta mesa que no sea el resultado de una revisión cuidadosa del ciclo de planeamiento militar. Por lo tanto, cualquier persona que quiera cuestionar esa cuestión tendrá que tener al menos el mismo nivel y el mismo conocimiento que el Estado Mayor de la Defensa. Y yo, sinceramente, no me atrevería a desafiar a ese conocimiento. Y el Estado Mayor de la Defensa dice que de los 27 aviones, España, bajo la perspectiva que ahora mismo se hace de las necesidades y de los requerimientos, no necesita los 27, sino que puede reducir a 14. Y lo mismo con otras cuestiones que aquí se barajan. Por desgracia, no debemos o no podemos dar excesivos detalles. Hay cosas que afectan a la seguridad y que no deben de ser dominio público, pero evidentemente lo que está implícito dentro de esta reprogramación es un esfuerzo de lo militar para adecuar sus requerimientos a las condiciones económicas que estamos viviendo. Y eso no solamente técnicamente es irrefutable, sino que además es muy admirable por su parte, que son gente que miran a la situación no solo desde la óptica militar, sino desde la óptica de conjunto. Me pregunta sobre una cuestión particular relacionada con la devolución de los préstamos, a la cual yo no me he referido. Me he referido en parte. Me he referido al decir que durante los años 11 y 12 el Ministerio de Defensa había negociado con el Ministerio de Hacienda y con Industria unas modificaciones, unas adendas a los contratos que permitían retrasar o aplazar aquellas cantidades que ya eran exigibles por el Tesoro como devolución de préstamos. De esa manera, lo que hemos introducido es un alivio en las empresas y hemos, digamos, aparcado el tema de la devolución hasta encontrar una solución definitiva. Tengo que decir que esos 15.000 millones que he cifrado antes, eso sí que es un asunto contable. Un asunto contable en el cual seguro que los grupos parlamentarios de esta Cámara encontrarán maneras de apoyar al Gobierno para buscar una buena fórmula. No representan ni un aumento en déficit, ni representan un mayor endeudamiento. Es un asunto contable. Técnicamente complicado, pero es un asunto contable. Y por lo tanto, ni es urgente, siempre y cuando a las empresas se les vaya aliviando de la obligación del pago, ni es un riesgo de carácter económico para la economía. Es decir, esas cantidades, esos 15.000 millones, ya están financiados y ya están incluidos dentro de la contabilidad. Bueno, me pregunta que si la segunda fase de BAM que existía, eso me lo han preguntado varios diputados, se ha referido a ella también el señor Morlán, varios lo han hecho. La segunda fase de los BAM no está desechada, está simplemente aplazada, como otras muchas cosas. En esta reprogramación he hecho una alusión a otro programa al que el señor Morlán se ha referido, creo que ha sido él, sí, ha reclamado que dónde estaba, por qué no había menciones al helicóptero Eco Charlie 135. Sí las hay, quizá he omitido el citar por su nombre al helicóptero, pero me he referido al helicóptero ligero de adiestramiento. Es el Eco Charlie del que estoy hablando, que estamos tratando de encontrar una fórmula para reactivar ese programa, que es un programa complicado porque nace como un programa del Ministerio de Interior. Hay que buscar la forma de convertirlo en un programa de defensa y obviar todas las dificultades técnicas que tiene. Ha dicho que la segunda fase de BAM no está rechazada, sino aplazada. Querría pedirle más información, aplazada hasta cuándo, en fin, algún tipo más de detalle sobre este asunto que nos interesa en particular. Y por último, simplemente quería aprovechar esta última intervención para pedirle también
que traslade las condolencias de mi grupo a las Fuerzas Armadas y a las familias de los militares muertos esta semana. Ana María, muchas gracias. ¿Hasta cuándo queda aplazada la segunda fase de BAM? No lo sé. Lo que sí le puedo decir es que no ocupa el primer lugar en las prioridades de programación de la Armada ni del Estado Mayor de la Defensa. Está, es un requerimiento, pero no es el primero. Y por lo tanto, esperemos que en algún momento se pueda hacer, pero tomar la decisión en favor de la serie segunda de BAM, subvirtiendo el orden de prioridades militares, eso sí que sería una anomalía, eso sí que sería poner todo equivocado, ¿no? Entonces sí que comprendería que me criticaran de que en vez de política de defensa aquí lo que hacemos es política industrial, y nosotros lo que queremos hacer es política de defensa primero.